Bien, buenas noches. Vamos a continuar con problemas de subespacio. Vamos a algunos más. Después, algunos conceptos más que nos quedan sobre esta parte. Habíamos hecho ya con producto, no, con suma, intersección y suma directa, ¿no? Y para reforzar vamos a este problema más que he encontrado de suma directa, que dice de esta manera. Dado, a ver, así. Dice, dado los subespacios W1, W2 de R4, hallar la intersección de estos subespacios, dice. W1, W2, estos dos subespacios nos están dando. Y nos están diciendo que debemos probar que son subespacios de R4. Probar que son subespacios de R4. Hallar esta suma, y probar que son subespacios de R4. Determinar una base y dimensión de estos subespacios. Ahí nos dan W1 y W2 no nos dan, ¿no? Nos dan para generar un conjunto de vectores. Entonces ahora vamos a resolver como hemos aprendido. Damos una mirada breve. Empezamos. ¿Qué nos dice? Pongamos la primera solución. Nos están diciendo, dado los subespacios W1 y W2. W1 ya nos han dado y estaba escrito en su forma, en la forma que está el subespacio, ¿no? W1 siempre tiene un vector general aquí, y ahí está, X, Y, Z, U, que pertenece a R4, tal que es su condición, ¿no? Que X menos Y más Z menos U es igual a 0. Ahí está. Ahora W2 necesitamos, ¿no? Porque para hacer cualquier operación, suma, intersección, unión, tiene que ver por la condición. Y no tenemos de W2. W2 hay que calcular. W2 debe ser de la misma familia para que se haga operaciones. Debe pertenecer también a R4 sí o sí. Y es lógico también, mira, me dan datos R4. R4 de componentes, ¿no? R4 que pertenece a R4 siempre. Y aquí es el problema, no tenemos esta condición. Esta condición hay que hallar. ¿Y cómo se halla la condición cuando nos dan un conjunto? Porque ahorita nos están dando es un conjunto. Cuando me dan un conjunto, ¿cómo se halla? Y la teoría dice que debo agarrar este vector general. Aquí voy a agarrar. Y debo hacer combinación lineal, ¿no? X, Y, Z, U. Debo hacer el CL, combinación lineal. Una combinación lineal con un conjunto que nos deben dar. En este caso el conjunto de vectores es ese que nos están dando. Y tiene 1, 0, 1, 0. Punto y coma. El segundo 1, 1, 0, 0. Punto y coma. El siguiente elemento 0. 1, 1, 1. Ahí está. Entonces de aquí vamos allá a W2 haciendo una combinación lineal. ¿Cómo se hace la combinación lineal? Agarramos el primer elemento, X, Y, Z, U. Es igual a la combinación lineal. Esto se hace suma, un escalar, ¿no? K1 por el primer vector 1, 0, 1, 0. Más K2 por el segundo vector 1, 1, 0, 0. Más K3 el vector 0, 1, 1, 1. Y listo, ¿no? Ahí está la combinación lineal. Siempre se debe hacer combinación lineal cuando nos piden un subespacio y nos dan el conjunto de vectores, habíamos dicho, ¿no? Para hallar. ¿Cuál es el objetivo de la combinación lineal? ¿Qué hace la combinación lineal? Hacer las constantes. Eso, vaya las constantes, ¿no? Entonces hay que hallar K1, hay que hallar K2.
y hay que hallar K3, ¿no? ¿Cuánto valdrán? Entonces, para saber cuánto valen, esta se va a volver un sistema. La columna K1, este vector, lo escribimos como columna 1, 0, 1, 0. Y la segunda lo escribimos de esta manera 1, 1, 0, 0. Y el K3 lo escribimos de esta manera 0, 1, 1, 1. Y eso tenemos por la matriz. Esta primera vale K1, esta segunda columna vale K2 y esta tercera columna vale K3. Y esto es igual a estos resultados, ¿no? X, Y, Z, U. Muy bien. Ahora que se hace esto, hay que resolver. ¿Qué método vamos a aplicar para resolver esto? Gauss-Jordan. Yes, Gauss-Jordan, ¿no? Gauss-Jordan. Y ya tenemos, ¿no? ¿Y qué dice Gauss-Jordan? Deben escribir la matriz aumentada, dice, ¿no? A ver, vamos a escribir 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, ¿cómo es esto? 0, 1, 0, 1 y 0, 0, 1. Aumentada la matriz de resultados, que sería este: X, Y, Z, U. Muy bien. Tenemos que hacer el pivote en la primera columna. Hay que pensar, ¿no? Para resolver este sistema. Este es un sistema lineal, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve? Como saben, ¿no? Este es un sistema que se resuelve. ¿Qué se hace? En la primera columna nada más tienen que pensar y buscar un pivote. Es un 1. En este caso es este, ¿no? Y el objetivo de él es eliminar a toda su columna. Él ya está eliminado, no necesita. A él necesita y a él no necesita porque ya está eliminado, solo a él, ¿no? Es el pivote. Entonces este pivote, vamos a marcarlo así que con amarillito. El pivote que va a eliminar aquí va a ser menos la fila 1 que sume a la nueva fila 3. Aquí cambie la fila 3. Hecho como columna, ahí mismo puedo hacer aquí. ¿Qué queda? La primera se mantiene 1, 1, 0. Vamos a aumentar. Aquí X, ¿no? Esto no pasa nada. 0, 1, 1, Y. Y aquí sí, ¿no? Menos 1 más 1, 0. Menos 1 y 0, 1 y Z menos X. Este ya está, ¿no? 0, 0, 1, U. Y ha cumplido el papel de este pivote, eliminará toda su columna. Ahora vamos al frente, ¿no? Al frente de los ceros. Al frente de los ceros está el pivote, no del 1, al frente de los ceros. Y el pivote no puede ser nulo, ¿no? Cualquiera puede ser, entonces no puede ser este. Entonces el pivote está entre él y él, cualquiera. El 1 nos conviene, ¿no? Él es el pivote. Y el objetivo del pivote es eliminar todos los elementos de su columna, a él y a él. Pero él no necesita porque ya es 0, ya está eliminado. O sea, como es pivote va a eliminar aquí arriba. Va a ser menos 2 veces, no, menos no más, la fila, ¿no? Menos la fila 2 va a sumar a la fila 1 para que cambie la fila 1. Es pivote, no tiene operación elemental, este directamente, ¿no? La fila 2 va a sumar a la nueva fila 3 para que cambie la fila 3. Bien, está haciendo esto directamente. Que tendríamos aquí? La primera es que sumar, ¿no? Menos 0, 1, 1 nomás. Bien, menos 1 más 1, 0. Aquí menos 1, menos 1. Bien, y aquí menos y, entonces x menos y, eso va a ser, ¿no? Bien, ahora aquí estas pivotes no tiene operación elemental, se mantiene 0, 1, 1 y ahora aquí, ¿no? Dice que se suma directamente 0, 0, 1 más 1, 2. Y en este caso hay que sumar, ¿no? Va a ser y más z menos x. Esta se mantiene 0,
0, 1, U. Bien, ahora el pivote. El objetivo de él ya eliminado a él, eliminar a él, ¿no? Ahora hay que usar el pivote, pero como ya hemos eliminado dos filas, estas dos columnas, donde hay dos ceros está el pivote. Entonces, donde hay dos ceros, este es el pivote. Donde hay dos ceros, este es el pivote. Cualquiera de estos tenemos que elegir como pivote porque son dos ceros. Porque ya hemos eliminado dos columnas anteriores. Entonces, este que es el pivote que elimina él, ¿no? Menos la fila, dos veces, ¿no? La fila 4 va a sumar a la nueva fila 3 para que cambie la fila 3. ¿Y qué tienen? Estas se mantienen. 1, 0, menos 1, x menos y. El siguiente 0, 1, 1, y. Ahora aquí, ¿no? Aquí 0, 0, 0. Aquí menos 2 más 2, 0. Aquí va a ser directamente y más z menos x menos 2u. ¿No? Entonces se mantiene. Y aquí queda U. Y si te das cuenta, esta fila con esta fila y esta fila con esta no son múltiples. Y además ya hemos conseguido una fila de ceros en A. Cuando conseguimos eso, siempre tenemos que hacer análisis del rango, ¿no? Y también ver que estas filas no son múltiples, ¿no? Hasta aquí suficiente por este valorcito que estamos consiguiendo por esta partecita. Bien, muchachos, entonces vamos a hacer lo que hemos nombrado. A este lo llamamos matriz A, la que era. Esta es la parte de la matriz B. Entonces, ¿qué se hace? Análisis del rango, ¿no? Lo que habíamos aprendido. Se hace aquí análisis del rango. Análisis del rango. ¿Cómo se hace el rango? Entonces se anota el rango de A. Rango de A y también se anota el rango de la matriz aumentada. ¿Cuánto es el rango de A? ¿Cuánto es A? 3, ingeniero. 3. 1, 2, 3. Solo hay que contar esto que es A. Ahora la matriz aumentada, ¿cuánto es su rango? 4. 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Pero habíamos dicho que para que exista la combinación lineal, que hemos escrito una combinación lineal, ¿no? La combinación lineal, eso habíamos dicho, ¿no? Para que exista la combinación lineal, ¿qué debería pasar? El rango de A debería ser igual al rango de la matriz aumentada. Y estoy usando un criterio de sistemas de ecuaciones. ¿Por qué? Porque el sistema de ecuaciones es esto, ¿no? Para que se pueda resolver, estos deberían ser iguales. En este caso, este es 3 y este es 4. Y esto no va a ser 4, va a ser 3. Entonces vamos a restringirlo porque es mayor. Esto va a ser 3. Entonces aquí hay una condición para que sea 3. Y vemos lo que tenemos en nuestra matriz. Hay una condición. ¿Cuál sería la condición? ¿Cuál sería la condición? ¿Esto cuánto tendría que valer? 0. 0. En ese caso sería 3, ¿no? Tiene que valer 0. 0. Muy bien. Y entonces tendría que valer 0. Entonces eso anotamos como condición. Y más z menos x menos 2u es igual a 0. Bien, ya tenemos la condición. Ahora ya podemos escribir el subespacio. Mira, W y aquí es la condición. Ya tenemos W2. Entonces vamos a decir el subespacio W2 es igual a x, y, z, u, que pertenece a vectores de R4 tal que cumple esta condición, ¿no? Menos x más y más z menos 2u es igual a 0. ¿Se entiende cómo hemos calculado el subespacio W2? Sí, ingeniero. Ya, muy bien, muchachos, es importante, ¿no?
Y ya tenemos el subespacio W2. Y damos la lectura al problema. Dice, dado los subespacios W1, W2, hallar la intersección de estos subespacios, dice. La intersección. Y hallar también la suma. W1 más W2. Entonces, nos está pidiendo hallar la intersección, ¿no? De W1 intersección W2. Listo. Esta es la intersección. ¿Cómo haríamos? La intersección, como tienen la misma, tiene que ser el mismo vector general, se copia ese. Que pertenecen a R4, tal que las condiciones se anotan como sistema de W1, cuál es X menos Y más Z menos U. X menos Y más Z, ¿no? Menos U igual a 0, veamos. La menos U. Sí, está bien. Menos Y y menos 1 más son negativos. Y la segunda del W, como dice intersección, esta es la condición de W1, ahora la de W2. Muy bien, esta intersección hay que hallar ahora. Vamos a hallar la intersección y habíamos dicho que hay que resolver este sistema, ¿no? Nada más. Entonces en este caso es X menos Y menos más Z, ¿no? X negativo X, ¿no? Negativo X más Y más Z. En el primero solo sería menos U. Cierto, muchachos. Menos Y menos Z, esto es menos U. Este es el seguro, ¿no? Por W. Menos X más Y menos 2U. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Esto hay que resolver. Eso habíamos dicho, ¿no? Cuando es intersección, siempre las condiciones anotamos de cada uno. Y resolvemos. Los resolveremos y nos damos de cuenta que son dos hiperplanos, ¿no? Plano sería esta tercera dimensión y cuando es cuarta, hiperplanos hay que resolver. ¿Cómo resolveríamos? Lo que tenemos aquí, ¿no? En función de alguna variable, ¿no? Podemos resolver, aquí vemos tres variables en función de dos variables, ¿no? Armando en dos variables sería así, X menos Y menos X más Y, digamos. Esta es igual a U menos Z y en este caso va a ser 2U menos Z. Pues aquí es 2 por 2, U, Z van a ser como constantes, ¿no? Se puede hacer eso. Resolvemos esa parte, entonces aquí ya tenemos, si sumamos, aquí está algo mal, ¿no? Aquí tenemos, muchachos, aquí es lo mismo. Si sumamos, ¿cuánto tenemos, muchachos? Si sumamos estas ecuaciones, ¿qué dice? 0 igual a 3U menos 2Z. Entonces aquí sería 3U menos 2Z. Entonces Z es igual a 3U medios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice? Muy bien, tenemos esto, ¿no? A ver, ahora vámonos con otra variable. Ya, pero tenemos Z es igual a 3 medios de U
necesitaríamos ahora otras variables, ¿no? En función del x, el y, podemos reemplazar si quieren uno de ellos. En la suma ya hemos visto que hay una relación de z, entonces aquí, ¿no? Tomaríamos, sería x menos y igual a u, anotamos, menos z, menos 3 medios de u, y tendríamos eso, ¿no? Sí, en este caso 2u menos u medios, ¿no? Aquí es 2 menos 3 menos u medios. Ya, entonces ya lo tenemos de esa manera. Podríamos dejarlo ahí, ¿no? Ahora podríamos escribir lo que nos está pidiendo. Nos está pidiendo intersección entre estos dos, ¿no? Podemos anotar que la intersección de estos dos, entonces esto sería W1 intersección W2 es igual a este vector, ¿no? X, y, z, u, que pertenece a L4, tal que hay una condición, ¿cuál es? Que z sea igual a 3 medios de u. Otra condición, ¿no? Tenemos aquí x más y, ¿no? Igual a u. Entonces esto también podemos mostrar, ¿no? Sería x menos y, x menos y menos u medios. Bien, ¿se entiende hasta ahí, muchachos? Sí, ingeniero. Muy bien, esto me lo voy a llevar aparte porque necesitamos trabajar la parte. Ahí está. Ahora vamos a hallar alguna variable. Esto hay que desplazarlo aquí, ¿no? Para hallar la base, porque nos pueden pedir para nuestra intersección la base. Entonces la base de W1 intersección W2. Muy bien. Ahora, como tenemos esto, hay que reemplazarnos la base aquí. Entonces, ¿cuánto vale? Es lo que necesitamos saber, ¿no? Muy bien, entonces anotamos ya, entonces ahora aquí reemplazamos x, ¿cuánto vale? No sabemos por dejar en función de u. Ingeniero, no es T, es U. Esto es u. Muy bien, gracias. U. Entonces necesitamos aquí saber integrales de esta forma, ¿no? Haremos. Entonces aquí despejaremos saber x, ¿no? X despejaremos. X va a ser igual a menos u medios más y. Eso pongámoslo. Menos u medios más y. Coma y. Y no sabemos, está aquí como variable y nomás. Coma z. Z si sabemos. Z vale 3 medios de u. 3 medios de u. Y w. Última variable. La última variable, ¿dónde está? No es W. Esto es x, y, z. La última variable. Uno más, ¿no? Si esto se puede agrupar y tendríamos en este caso u menos un medio, coma 0, coma 3 medios, coma 1, más y. De y queda aquí menos un medios, coma, y aquí y había 1, aquí no hay y, no hay y, entonces 0,0. De esta manera pues ya tienes lo que nos está pidiendo, ¿no? Lo que ha pedido. A ver qué nos ha pedido. Ingeniero, actualizando Y,
No sería menos y medio, sería uno. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, cierto, muchachos. Cierto, ¿no? Desde aquí solo queda uno, uno. Ahora sí. Sí, ingeniero. Bien, os había dicho que este 2 no nos perjudica. Podríamos meterle aquí si quieren. Si hacíamos esto, ya no hay un medio aquí directamente. A ver, ¿qué nos queda? Uno, ¿no? Porque si se dan cuenta, está haciendo un medio. Queda uno, y queda 3, y queda 2, ¿no? Esto puede ser un medio, una constante. Voy a marcar 1 si quieren, ya no me interesa. 1,0 menos 1, ¿no? 0,3,2. Lo puedes hacer así. O mantenerlo como fracción. Y esta ya que sea un K2, digamos. 1,1,0,0. Listo. ¿Cuántos ceros? Así que serían 2, ¿no? Y entonces, ¿qué más queda? No nos queda más, ¿no? Nos queda de aquí, podríamos extraer la base de S1 intersección S2 es igual a estos dos vectores, menos 1,0,3,2 y 1,1,0,0. Esa había sido, esa es la base. Pero no nos ha pedido la base, si se dan cuenta, no pide la base, ¿qué problema? ¿Qué pide? Pues que leer bien. El problema pide una base y dimensión de estos subespacios. Nada más, ¿no? Entonces una base y dimensión, ya teníamos la base. Ahora pues haremos la dimensión, ¿no? La dimensión. Ingeniero, es intersección de W1 y W2. Ah, no es S1, S2, ¿no? Tienes razón. Me van a decir eso porque ay, me confundí. W1, W2. Eso lo veremos. Ahora sí. Es la dim de W1 intersección W2. Esto es igual. ¿Cuántos elementos tiene intersección? Tiene 1, tiene 2. Entonces eso anotamos. Entonces esto sería el inciso en el cual pide a ver ¿qué nos está pidiendo? En este caso nos pide determinar una base y dimensión, ya hemos hecho, de estos subespacios. Hallar la suma directa, dice, pero para la suma directa, ¿cuánto tiene que ser la base? Si me están pidiendo la suma directa, es esta la suma directa. Necesitamos aquí. Muy bien. Si yo te estoy pidiendo W1 suma directa W2, esta se va a calcular directamente como una suma, habíamos dicho, ¿no ve? Si habíamos quedado, en este caso hay una condición, si la condición es que W1 intersección W2, ¿cuánto tiene que darme? El vector nulo. Vector nulo, ¿no? Y aquí no das vector nulo. Entonces esta es la intersección, mira, hemos hallado esto, no da. Esto es distinto. Por tanto, W1 suma directa W2 no existe. Para este problema no existe. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Porque esto no se, esto es lo que no cumple, ¿no? Debíamos cumplir, ¿no? Y pongámosle igual nomás, ¿no? Entonces, como él no cumple, porque aquí nos dice 1, 2 sale y aquí dice que debe salir 0. Entonces, se nota W1 suma directa de W2 no existe. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Muy bien, muchachos. Entonces, continuamos. Una pregunta. Dígame.
si no se encontró un espacio y dimensión para los subespacios, ¿no sería hacerlo, digamos, individual, base para W1 y otra base para W2 por separado? Sí, eso vamos a quedar ahorita. Mira, por ejemplo, la pregunta es medio... Nos dice hallar la intersección de estos subespacios, y vamos a hallar. Y hallar la suma directa, ahorita ahí estamos. Probar que son subespacios, recién vamos a llegar a eso. Probar que son subespacios. Hay que probar que W1 y W2 son subespacios. ¿Cómo se probaría que W1 y W2 son subespacios? ¿Qué debería cumplir? ¿Qué cumpliría? ¿Qué debería cumplir, muchachos? Cuando me dicen esta palabra, que estos sean subespacios. ¿Cuántos axiomas debe cumplir? Habíamos estudiado esto. Dos, eso es, ¿no? Y aquí está, les he mandado eso ya al WhatsApp, muchachos. Esto se resume, esta parte, este capítulo es bien teórico, hay que saber bien las cosas. Entonces ya les resumí todos los conceptos en estas dos hojitas, en sí tres, ¿no? El primero dice espacio vectorial, y ahí la pregunta que puede ser, ¿cuándo es un espacio vectorial? O probar que es un espacio vectorial, y para probar dice deben hacer cumplir 10 axiomas, y hemos hecho, ¿no?, los ejercicios de esto. Ahora también te pueden preguntar, dice, dentro de esto, te pueden preguntar el subespacio, y aquí dice claramente, ¿cuándo es un subespacio? Ahora lo que aquí hay que cambiarlo, ¿no? Aquí es subespacio, ¿ya? ¿Cuándo es un subespacio vectorial? Entonces eso hay que cambiarlo, voy a corregirlo, nosotros lo voy a marcar para no olvidarlo. Aquí lo corrigen, este subespacio. ¿Cuántos axiomas debe cumplir para ser subespacio? ¿Cuántos axiomas cumple para ser subespacio, muchachos? ¿Qué dice? 10 o 2 debe cumplir para ser subespacio. 2 siempre, ya se van a acordar, 2. Y eso pide, mira, probar que esos subespacios aquí, podríamos decir, se va a probar cuando va a cumplir estos dos axiomas. Hay que cumplir para las dos, ¿no? Probar, dice, que son subespacios, entonces W1 y W2, ¿no? Ahí está W1 y entonces hay que probar esto. Y para que eso cumpla, debe cumplir pues estos axiomas. Bien, entonces a ver, probaremos primero si W1 es igual, dice, ¿no?, a X, Y, Z, U, que pertenece a vector de 4 tal que es su condición. La condición es X menos Y más Z, X menos Y más Z, menos U igual a 0, menos U igual a 0. Muy bien. ¿Y cómo se prueba que son subespacios? Deben hacer cumplir estas dos propiedades. Entonces, para probar que es un subespacio, entonces hace cumplir las propiedades. Necesita aquí esta propiedad, primero haga cumplir la suma, dice 1, propiedad 1, suma 1 vector más U2 vector debe pertenecer al conjunto S, en este caso es el conjunto W1, el espacio vector W1. Ahora necesitas 1, 1 y un U2, vamos a ver, U1 que va a ser este vector general, lo más copias tal cual, muy bien, X, y ahí pones X, 1, Y1, Z1, U1, digamos. Aquí hay una flechita, un slash, ¿no? Entonces aquí una flecha así le voy a poner. La condición que cumple esto dice la suma de la primera componente menos la segunda componente
más la tercera componente y menos la cuarta componente es igual a 0. Eso explica eso. Lo mismo se aplica pues aquí, porque si esto aplica, debía cumplir, ¿no? La primera componente, x1 menos y1 más z1 menos u1 igual a 0. Es su condición, ¿no? Ya. Pues ahora nos queda el otro. Necesitamos dos vectores para demostrar esto. El u2. El u2 copias lo mismo. y2, z2, u2. Entonces dices, bajo una condición, aquí va a ser x2 menos y2 más z1 menos u2 igual a 0. ¿Hasta ahí se entiende, muchachos? Para demostrar necesitan dos datos. ¿Se entiende? ¿Qué dicen? Sí. Muy bien. Ahora reemplazamos aquí nada más cada vez que... ya. Muchas gracias. Aquí, ¿no? Ahí está bien. Muy bien. Haremos cumplir la suma. Sumamos u1 más u2. A ver, más u2 debe pertenecer que sobre el w1. Pertenecer, dice. Lo arreglaremos, está feo. Pertenecer. 1, ya tenemos 1. ¿Cuánto vale? 1 vale x1, y más u2, dice x2, y2, z2, u2. Esto debe pertenecer a w1. Entonces esto podemos sumar, ¿no? Componente a componente. x1 más x2, y1 más y2, z1 más z2, 1 más u2. Y aquí tienen, en este caso, tienen un vector. Esto es como una x, y, z, u, como un vector. Entonces si es así, pueden hacer este vector, como es de 4 componentes, puede cumplir una condición. ¿Cuál condición? Que la primera componente sea x1, ¿no? En este caso x1 más x2 menos la segunda componente, que es w1. La segunda es esta, y1 más y2 menos u1, que sería la última. u1, en este caso u1 más u2 igual a 0. Y ahora si vamos a cumplir, vean, aquí hay con unos y con dos. Debería demostrar si esto es verdad. Entonces, ¿cómo se demuestra? Anotas los que tienen. Cierto, falta el z, ¿no, muchachos? Bien, buena observación. Aquí estamos en y, ¿no? Ahí está y más z, ¿no? Más z, y el z es z1 más z2. Y luego dice aquí menos u, sería aquí menos u2 más u1, igual se ve, ¿no? Esto es igual a 0. Ahora armaremos de esta condición lo que son con x1 y con x2. A ver, los que tienen x1 menos y1 más z1 menos u2 más la otra parte x2 menos y2 más z2 menos u2, ¿no? Y de esa manera. Ingeniero, en el número u1. Cierto, u1. Ya, entonces, ¿por qué lo separamos así? Como esta es la condición que cumple esta forma de vector, como es que sea x, este es como un y, este es como un z, como un u. Voy a armar la condición para ese conjunto, ¿no? Lo que decía ahí. Entonces ahora aquí podemos aplicar cuánto vale esto y cuánto vale esto. Y vemos las condiciones de cada uno. ¿Cuánto valen? 0. 0 más, este también 0 es igual a 0. Y cumple, vean. 0 es igual a 0. Entonces cumple el primer axioma para que sea subespacio. El segundo axioma dice producto por un escalar. El axioma 2, ¿no?
el axioma 2, que es producto por un escalar, sería K1 por B1 debe pertenecer a W1 en este caso. Aquí vamos a cambiar K1, no tenemos B1, tenemos B1 es el primer vector este, U1, ¿no? Con U habíamos hecho las formulitas, así que pongámosle U1. Entonces K1 por U1, U1 ya tenemos que es este X1, Y1, Z1, U1. Aquí tienen que darse de cuenta, a ver cómo explicamos esto. Listo. Explicamos ese K puede entrar, ¿no? K por X1, K por Y1, K por Z1, K por U1, ¿no? Así sería. Entonces, por teoría dice, esto es como una X y Z, U. Entonces, aquí deberíamos anotar la ecuación, ¿no? Esta que es X2 menos Y2. X2 en este caso es KX menos Y2, que sería KY, eso dice aquí, ¿no? Y más Z1 más Z, entonces la Z en sí, la Z sería KZ, ¿no? Y el último menos U menos KU igual a 0. Aquí pueden factorizar esta constante. ¿Y qué queda? X menos Y más Z menos 1, 1, 1, 1, 1. Y esto es igual a 0. Entonces, ustedes saben que esto vale 0. 0 es igual a 0. ¿Verdad, no? Punto esto. Aquí también se ha demostrado, ¿no? 0 es igual a 0. ¿Verdad? Entonces, como ha cumplido el axioma 1 y el axioma 2, vamos a ir, por tanto, W1, que de esta forma, con X1, Y1, Z1, U1, que pertenece a L4, ¿no? Entonces aquí bajo la condición, ¿no? ¿Qué condición? Tal que X1 menos Y1 más Z1 menos U1 igual a 0 sería, ¿no? Es un subespacio. Es un subespacio. ¿Se entiende que es un subespacio, muchachos? Ahora, cuando cumple los dos axiomas. ¿Entendido? Y entonces faltaría a ustedes que hagan para lo mismo, pero para el W2. Porque aquí, como dice, hallar esta suma y probar que es un subespacio en L4. Esto ya hemos dicho, el W2 tienen que hacer igualito. Aquí, pero W2 y aquí la condición cambia, ¿no? Aquí está. Es la condición por W2. Listo. ¿Se entiende? Entonces con eso ya estaría concluido el problema, porque el problema pedía primero hallar la intersección, lo hemos calculado. Hallar la suma directa, no se puede calcular la suma porque la intersección necesita de 0. Probar que es un subespacio, hemos probado ese W1, falta W2. Determinar una base y dimensión de estos subespacios, ahora sí. Falta eso, ¿no? Una base y dimensión de estos subespacios. Pues la base de B1 vamos a calcular, a ver. Las bases falta. Base BW1. Para hacer la base BW1, lo único que tenemos que hacer es la condición esta, que es reemplazar en el vector general aquí, ¿no? Eso. Tendríamos
x, y, z, u. Esto es igual, ¿no? O sea, una variable se despejada de aquí. Cualquiera podemos despejar. A ver, x despejaremos. Que va a ser igual a y menos z más u. Ahí lo mismo. X, y menos z más u. Y aquí va a quedar y, z, u. Quedan dos variables, ¿no? ¿Cuál sería en y? A ver, 1, y menos, sí, y sería 1, 1, 0, 0. Más la otra variable sería z, ¿no? ¿Cuánto queda de z? Menos 1. Y aquí en la segunda no hay nada, 0. Y en la tercera sí hay 1. Aquí no hay nada, z, 1. Nos queda una más, la otra variable más z. Y ¿qué queda ahí? Menos 1. Aquí va a quedar directamente 0, 1, 0. De esa manera ya tenemos, ¿no? La base W1 va a ser igual a 1, 1, 0, 0, punto y coma, menos 1, 0, 1, 1. A ver, ahí está haciendo mal. 1. Y aquí menos 1, 0, 1, 0. Entonces la dimensión de W1, dígame. Está factorizando dos veces. Cierto. A ver, esto es otra variable entonces, ¿no? Tienes razón. Porque aquí mira, solamente había y, z y u. Y hemos hecho y z ya hemos hecho. Está mal. El sería 0. Este de acá, ¿no ves? Sí. Ya, está bien. A ver, menos 1, 0, 1, 0. Ahora aquí faltaría el u. Y del u, ¿cuánto es? 1. La siguiente es 0. La siguiente es 0. Y la siguiente es 1. Entonces aquí estamos mal. Hasta ahí. Y sería menos 1, 0, 0, punto y coma, 1, 0, 0, 1. Ya, muy bien. ¿Cuánto sería la dimensión de W1? 3. Ya, ustedes van a calcular. Y solo les falta aquí. Falta calcular la dimensión de W2. ¿Se entiende? ¿Qué les falta? La base 2 falta que tienen que calcular. Base W2. Y también tienen que calcular la dimensión de W2. Solo es despejar una variable y reemplazar, ¿no? Idéntica. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Muy bien, lo calcularemos nomás, lo acabaremos porque ya no es mucha cosa eso. Lo voy a calcular directamente como sabes, W2. Vamos a traer W2. ¿Y dónde está W2? Aquí está. Ahí está W2 y aquí vamos a sacar, ¿no? Y como hace rato acá necesitamos despejar una variable y x va a ser la despejada, va a quedar y más z menos 2u. Eso reemplazamos, ¿no? Aquí tendríamos x, y, z, u y reemplazamos donde veamos x, y más z menos 2u, y, z, u. Muy bien.
Ahora aquí eso escribimos como combinación lineal, ¿no? ¿De qué letras? De y, por ejemplo, hay 1, en la segunda hay 1,0,0, más de z hay 1,0,1,0, y genera la última variable u, y sería menos 2,0,0 y 1. Ahí está, entonces ahí ya tendríamos la base W2, ¿no? La base W2 va a ser igual a 1,1,0,0 y 1,0,1,0 y menos 2,0,0,1. Muy bien. ¿Cuánto sería la dimensión de W2? 3 también. Ah, ya. 3 también, ¿no? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bien. Vamos a entrar a un concepto, un tema ya nuevo de esta parte, que es el producto interior. ¿Listo? Con esto más vamos a mejorar. Producto interior. Este temita es bien importante del producto interior. Este producto interior nos habla de esto. Nos dice que tenemos, dice, dos vectores, un vector B y un vector U, digamos, y se anota así, se lee esto. Producto interior entre B y U. Aquí se lee producto interior entre B vector y U vector. Ahí está. Pero hay propiedades, ¿no? Que por ejemplo B, U decimos, y podemos cambiar y decir primero U y coma B. La permutación se llama eso, ¿no? Entonces, de esta manera se puede trabajar. Pero ¿qué es el producto interior? Es un numerito, un escalar, que resulta al aplicar una fórmula que nos va a dar el problema. Vámonos a ese concepto y lo tenemos aquí. Como les decía, totalmente resumido. Aquí está. Producto interior. ¿Se ve la pantalla? Sí, ingeniero. Muy bien. ¿Qué dice el producto interior? Nos dice que es un conjunto infinito de vectores no vacíos, donde sus objetos son llamados vectores, sobre los que se definen operaciones de adición y producto por un escalar de la estructura, ¿no?, del espacio vectorial. Entonces son objetos llamados vectores, pero es un conjunto infinito. Ahora aquí la pregunta de examen es: ¿cuándo es un espacio con producto interior? Porque el conjunto infinito de vectores es un espacio, ¿no? Entonces aquí vamos a estudiar estas. Vamos a decir, lo voy a llevar esto porque es lo más importante. Cuando ustedes están estudiando esta parte, el producto interior debe cumplir, si te pregunta cuándo es un producto interior, debe cumplir 4 axiomas. ¿Se ve la pizarra? Sí, ingeniero. El primero es que el producto interior entre U y B, el B puede cambiar por el U, vean, U por B. Entonces pueden permutar entre ellos mismos. Interesante es esto, ¿no? La distributividad, si tienes una suma y un vector que está multiplicando, entonces este puede distribuirse la suma, ¿no? Y se puede separar en dos productos interiores, se llama distributividad. Homogeneidad es si hay un escalar multiplicado dentro del producto interior a una variable, puede salir. ¿Listo? Y la positividad dice que el producto interior de cualquier elemento consigo mismo siempre va a ser mayor o igual a 0. Entonces ahí tenemos la positividad. Entonces, ¿cuándo es un producto interior? Cuando cumple 4 axiomas.
¿Se entiende? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, aquí vamos a hablar algo. Vamos a hablar aquí algo. Tenemos aquí un producto entre u y b vectores. Esto es una fórmula. Esto es igual a una fórmula que en el examen les van a dar. Y si no les diera, tienen que usar producto euclidiano, producto cruz, no producto anillo, ¿no? Entonces es eso. Por ejemplo, esto, ese producto escalar tiene que ver con esa fórmula, ¿no? Y a ver, volveremos ahí. Muy bien. Entonces, tenemos que conocer la proyección de un vector. Estas propiedades, ¿no? La proyección de un vector sobre un vector, si me preguntan, esta fórmula tienen que aplicar cuando hagamos ejercicio. La proyección de un vector sobre un vector. ¿Listo? Cuando me estén preguntando, estas preguntitas hechas en un examen, nos pueden preguntar el ángulo entre dos vectores, es esta fórmula. Ahí. El módulo de un vector, esta fórmula. Raíz cuadrada del producto consigo mismo. Luego tenemos distancia. Si dos vectores son ortogonales, su producto interior es cero, ¿no? Eso es como producto escalar, ¿no? Si son ortogonales. Y viene luego el proceso de Gram-Schmidt, que lo vamos a explicar con un ejercicio en la siguiente clase, donde se desarrollan estas fórmulas. ¿Se entiende, muchachos? Ingeniero. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, en base a lo que hemos visto, ¿sería que el producto interior es igual al producto escalar? Ya, ahí vamos a aclarar. Habíamos dicho que esto es una fórmula, ¿no? Entonces, como es una fórmula, uno de los matemáticos se llama Euclides y en esa situación ha dicho que el producto escalar le llamamos producto euclidiano. Es lo mismo decir u escalarmente b. Cuando no nos dan fórmula, sin fórmula, cuando no te dicen en un ejercicio una fórmula, porque la fórmula tiene que darte de u por b, tú asumes directamente que es un producto euclidiano el producto interior. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Muy bien. Y estas propiedades son de vectores que ya lo hemos visto, ¿no? El ángulo entre dos vectores, este producto escalar, ¿no? Ahí donde era escalar, vamos a manejar de esta manera. ¿Se entiende? Ya, muchachos. Entonces, por hoy lo dejamos ahí. Este problema largo estaba, vuelvo a hacer. ¿Para qué nos sirve esto? Porque va a haber subespacios ortogonales. Igual vamos a hacer base, dimensión, todo lo que hemos visto. Entonces, la siguiente clase ya es un poquito más. Dos clases más vamos a pasar, creo que de esto, porque nos falta ejercicios de esto, hacer de esto. Y esta es la pregunta segura del examen. Nos falta el algoritmo del proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt. Eso, vean, 1, 2, 3, 4 formulitas. De esto entra una pregunta segura del proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt y se aplica en el tercer parcial. Pero ya no vale punto porque solo necesitamos datos, ¿no? Pero en aquí vale, este proceso hay que aprenderse. La siguiente vamos a hacer esa situación. Y ejercicios con distancia, ortogonalidad y ángulo entre dos vectores. ¿Se entiende, muchachos? Sí, ingeniero. Muy bien, entonces nos despedimos.